Hola, hola, bienvenidos a este 3x7. Hoy es sábado 25 de noviembre. Vamos a analizar lo que ha ocurrido esta semana. Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valeria Vázquez de Velasco para ver cómo podemos de alguna manera orientarnos en lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo. Vamos a hablar incluso de fútbol, por supuesto, sobre el Congreso de la República, pero comenzamos con lo que está ocurriendo en la Fiscalía y la Procuraduría. Hay en las fiscalías broncas, dificultades con Rafael Vela, ¿no? Que en las horas que están ocurriendo ahora podría estar suspendido, quedar suspendido por 8 meses. Opiniones, Enrique, Carlos, ¿qué está pasando dentro de la fiscalía? ¿Qué se cocina después de tanto tiempo? Le afecta a este caso directamente a Rafael Vela. En las últimas horas, claro, están diciendo que es por unas declaraciones que dio Vela hace 3 años, ¿no? Sobre el tema Fujimori en fin, o sea, que de alguna manera es una leguleyada, pero en realidad esto es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, se habla ahora de la politización de la justicia como si no hubiera estado politizada hace varios años ya. Y digamos, lo que ocurre en el Perú siempre es que el péndulo se mueve de un lado hacia el otro, sobre todo cuando esos administradores de justicia y de poder no lo dosifican como deben. Y yo creo que Vela y por añadidura José Domingo Pérez están de alguna manera ahora pagando esa factura. Recordemos cómo hace algunos años buena parte del país se volcó a las calles para defenderlos, ¿no? Sí. Cuando los quisieron remover, y ahora tantos años después lo que ocurre evidentemente es que esa suerte de ilusión anticorrupción, esos cazadores, ¿no? Que en realidad, o esos justicieros, mejor dicho, ¿no? Que por lo general, la verdad es que terminan usualmente así, porque ese pico pasa a encontrarse con la realidad. En el caso de ellos, han querido forzar, particularmente Domingo Pérez ha querido forzar figuras penales hacia situaciones que en realidad ya sabemos, el tema de las platas ilegales en campaña, sabemos que no eran delitos en su momento, todo se ha convertido en organización criminal, arrasaste en el camino con lo que tenías de clase política, y ahora ante, digamos, los pobres resultados, en Brasil se ha caído el caso Lava Jato, pero ojo, en Brasil tuviste a gente en la cárcel, como el propio Odebrecht, que estuvo en arresto domiciliario en una cárcel y ya salió libre hace ya varios meses, Lula. creo que hace un año, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de cansancio, de factura que les están cobrando sus enemigos políticos, que varios tienen, y una suerte de falta de resultados, donde el cerebro del país está en otra parte, ¿no? Entonces, no aceptar que ha sido un fracaso hasta ahora el caso Lava Jato, fracaso digo en el fondo, porque en la forma, como repito, te volaste a toda la clase política o buena parte de la clase política. No aceptar eso, no aceptar que finalmente pues tienes un ocaso y que no hay poder que dure para siempre, ¿no? Pues resulta un poco Mi cuerpo ingenuo, que ¿no? lo Yo creo que resista. casi es una muerte natural. Claro, en el caso, Carlos, se mezclan esas cosas, pero no debería ser, ¿no? O sea, es decir, hay una sanción que tiene claramente el nombre de esta sala a la que señaló Rafael Vela hace varios años, ¿no? Más de 5 años, 8 años, no sé, tú me lo dirás. Pero el hecho es que al final se mezcla con la sensación de que no hay ninguna solución, no hay ninguna sentencia, no se resuelve en ninguno de los casos Lavallato. Entonces, ¿es la falta de acción o es la acción más bien ocurrida hace unos años, lo que hace que finalmente él pueda quedar suspendido, ¿no? Y que se politice todo esto, pero que se vea como si fuese algo directamente orientado a lo que dijo de esa sala de jueces? Coincido con Enrique en el sentido de que este es un capítulo más de la saga de la politización de la justicia y obviamente de la judicialización de la política peruana, ¿no? Si bien es cierto, el doctor Rafael Vela es un actor principal en este capítulo, porque ya se está hablando de sancionarlo con 8 meses de suspensión, lo que podría acarrear su renuncia a ser coordinador de este equipo de fiscales Lavallato, pero también de lavado de activos, ¿no? Vela era un actor muy importante en esto que se llama la justicia anticorrupción. Pero recordando a Brasil, por ejemplo, evocamos al juez Sergio Moro, cómo terminó, ¿no?
inmiscuido en política, ya dando el salto abiertamente a la Ministro. política y nada más que ministro de Bolsonaro, ¿no? Pero creo que no solamente está Vela, ¿no? En esta suerte de guerra fratricida dentro del del Ministerio Público, los medios anuncian de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha sacado el sable y quiere cortar cabezas, ¿no? Está también el nombre de la doctora Marita Barreto, que está coordinando este equipo especial que investiga la corrupción en el alto poder, y se habla de que se le va a remover porque hay casos muy importantes que están subiendo a la Suprema, que se le está quitando este equipo especial. En el fondo lo que hay es un reacomodo de fuerzas. Creo que subyace ahí esto que se llama el establishment de ahora, ¿no? El poder que domina en el Congreso, el Ejecutivo, y en este caso sería el Ministerio Público, esa es la tesis que dicen algunos medios, versus la otra parte es la Junta Nacional de Justicia, los que antes manejaban el Ministerio Público con Zoraida Ábalos a la cabeza, ¿no? Mientras ella, por ejemplo, era fiscal de la Nación, la denuncia de Vela simplemente se encarpetó, ¿no? Hoy se ha revivido a través de esta autoridad nacional del Ministerio Público, que la preside el funcionario Fernández Gerí, y claro, cuando reclaman y dicen esto tiene una manipulación, algunos dicen, oye, Fernández Gerí fue nombrado por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no tiene nada que ver con esto. Entonces, todo está tan enrevesado, pero a mí me queda claro que es un capítulo más de un viejo enfrentamiento que lamentablemente sí está teniendo consecuencias con la administración de justicia, que ya empieza a manosearse de un lado y del otro, y por supuesto también con la clase política, ¿no? Que, como dice Enrique, ha terminado destruida, y hoy lo que no tenemos en el Perú son partidos políticos, no tenemos recambio generacional de los políticos con miras, por ejemplo, a las elecciones del 2026, si es que son en ese año, ¿no? Sin irnos hasta los grupos políticos y a esa crisis, podemos quedarnos con el tema judicial y también lo que está sucediendo con Daniel Soria, ¿no? Que es el procurador general que fue suspendido cuando entró a Palacio de Gobierno, encontró en ese momento, si no me equivoco, los $20,000 en el baño, ¿no es cierto? Y luego Aníbal Torres decidió que él no debía seguir. No, el fiscal fue el que encontró los $20,000, Soria era el procurador, digamos, que es el abogado del Estado para la reparación civil. Pero fue en esa intervención, ¿no es cierto? Donde se... No, Soria no tuvo nada que ver con la intervención de Palacio, ¿no? Él, como procurador, sí ha denunciado algunas cosas en reparación civil. La Fiscalía, el Ministerio Público, un fiscal Guamán fue el que encontró los 20,000 en la oficina de Pacheco, ¿no? En el baño de Pacheco. Bueno, el caso es que igual Aníbal Torres sí decidió que Daniel Soria salía en ese momento. Hablaron de los requisitos que se cumplían o no se cumplían en torno a su caso, a su cargo como procurador público, y finalmente fue repuesto, pero ahora de nuevo entra en controversia si Daniel Soria está cumpliendo con todo lo que se necesitaba para ser procurador general. Esto también tiene que ver con la politización del entorno judicial de lo que, bueno, de Perú, del gobierno actual y de lo que está ocurriendo. Claramente, pero además, claro, recordemos que el procurador es el abogado del Estado, y antes se percibía más claramente al procurador como una suerte de arma o de herramienta del ministro de Justicia y por lo tanto del gobierno de turno, ¿no? Uh-huh. Entonces, con las reformas de los últimos años creaste esta Procuraduría General que supuestamente iba a tener una autonomía, ¿no?, más grande. Entonces, con Soria pasa algo curioso, porque claro, era un objetivo del ministro de Justicia, y es el propio Ministerio de Justicia el que le está, porque podría no haber hecho esa denuncia, ¿no? Uh-huh. El Ministerio de Justicia se está yendo detrás de él con denuncia penal por supuestamente no haber cumplido los requisitos. Podrías haberte hecho de la vista gorda. Eso quiere decir que desde el gobierno aparentemente hay una intención. Se sabía en meses anteriores que Soria en cualquier momento iba a denunciar a Dina Boluarte por los muertos en las protestas. No lo hizo, pero hubo una tensión, un toma y daca ahí, y al parecer, pues, de alguna manera existía esa relación de tensión que venía desde atrás, que seguramente Soria la presentará como parte de su autonomía o de su independencia.
Ahora, y digo que es un caso curioso, porque si bien se le acusa de haber sido muy tibio con Vizcarra, parte de todas estas cosas que están pasando tiene que ver con las reacciones de los funcionarios frente al gobierno de Vizcarra, ¿no? Lo que se le reclama es que no fueron lo suficientemente inquisidores, y eso incluye, por supuesto, a los fiscales Lavajato. Pero sin embargo, Soria sí le paró el macho a Castillo, ¿no? Recordemos, o sea... Eso es lo que yo... Ya, pero con claro, confusión. Sí, fue una denuncia contra Castillo lo que él hizo. Claro, Torres lo saca y el tipo la pelea en el Poder Judicial para volverse a instalar, ¿no? Entonces, claro, lo que no hizo Zoraida Ábalos con Castillo sí lo hizo Soria, de alguna manera, ¿no? Sí lo hizo. Entonces, ahí tú ya vas viendo que este toma y daca y esta situación que describimos, que donde hay claramente dos bandos, no distingue necesariamente blancos y negros, ¿no? O sea, yo veo en el caso de Soria esos matices que al final, claro, lo que ves, yo creo, es un gobierno tratando de tener, en este caso, funcionarios adictos, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, le están reclamando por el otro lado, como digo, su poca proactividad durante el gobierno de Vizcarra. Entonces es interesante, ¿no? Cómo de alguna manera estos ajustes de cuentas van a ir modulando seguramente las designaciones de los próximos meses. Claro, yo creo que interesante fue el papel de Daniel Soria, porque justamente se pensaba que él tenía que ser un poco el abogado del presidente, ¿no? El defensor del presidente, no del Estado, ¿no? Era como que el Estado era el presidente de turno, entonces, ¿cómo es que él va a ir a investigar? ¿Cómo es que él va a enfrentarse a ese poder? Pero, como bien dices, parece que no ha estado balanceado su accionar. En el caso... de todas formas, Carlos, tiene sustento el hecho de que no cumple con los requisitos, que realmente no estaba, no estaba completo su currículum para ser procurador general. Mira, cuando Aníbal Torres como ministro de Justicia lo separa a Soria, quedó claro que era una venganza por la denuncia contra Castillo, ¿no? Y sonó así, tanto que él va en amparo al Poder Judicial y lo repone, ¿no? Es decir, Aníbal Torres no siguió el debido proceso, ¿no? Pero luego entra Contraloría, y Contraloría ha presentado hasta 2 informes muy técnicos, jurídicos, donde queda claro que Soria no cumplía con el requisito más importante para ser Procurador General de la República, que es tener 5 años de experiencia en la defensa legal del Estado. Él dijo que cuando trabajó en la institución de la Defensoría del Pueblo había hecho esa defensa. Recientemente, ya con el nuevo defensor, José Gutiérrez, la Defensoría ha emitido un informe también técnico diciendo que Soria nunca cumplió en esa institución la defensa jurídica del Estado. Con este informe es que hoy el Ministerio de Justicia lo está denunciando, porque le está diciendo: tú fuiste mal nombrado, no cumplías con el requisito y Vizcarra te nombró de manera irregular, ¿no? Y por eso que incluso se le está haciendo ahora una denuncia penal, y el viernes, o sea, ayer, ya se le ha notificado oficialmente que él está suspendido de su cargo hasta que no se resuelva esta denuncia. En términos prácticos, ya salió de una manera distinta a lo que lo hizo Aníbal Torres, y probablemente el Ministerio de Justicia esté buscando un mecanismo para nombrar a su reemplazante interino y dejarlo fuera de juego, ¿no? Y también hay un delito contra la administración pública, ¿no? Por contrataciones. Sí, porque le han detectado algunas contrataciones supuestamente irregulares de familiares, no de él, sino de su gente de confianza, y dicen que eso está prohibido por ley, ¿no? Y hablando de contrataciones, entonces podemos saltar al entorno de la presidenta Dina Boluarte con lo que ha ocurrido con Otárola. Hablábamos la semana pasada también de su hermano, de Nicanor, y lo mencionamos aquí. Se iba a nombrar al nuevo ministro del Interior. ¿Quién de los dos, ¿no?, muy cercanos ambos a la presidenta, iba finalmente a traer esta nueva pieza del gabinete? Ganó Otárola en principio, sí, porque está en la mira Nicanor, pero él también está en la mira. Ganó Otárola, pero como ya sabemos, su política de recursos humanos no es la mejor, ¿no?
o su designación para ciertas amigas favorece, ¿no?, a algunas de ellas de manera escandalosa, o en otros casos no escoge a los mejores funcionarios. Y en el caso del nuevo ministro del Interior, claro, ya salen especialistas como Carlos Basombrío a advertir que si era un policía, pues no es un policía que tenía el expertise precisamente para enfrentar lo que tienes ahora, que es una criminalidad pues rampante, organizada y sumamente peligrosa. Entonces, claro, lo que vamos a ir viendo, yo creo, es sencillamente, o se sigue viendo esta política de designaciones que se queda corta, ¿no? Y que sorprende, porque hasta ahora el gobierno no la rompe, digamos, con alguien que uno diga, oye, sobre todo en el aspecto más importante actualmente para la opinión pública, que es el de la inseguridad ciudadana. Entonces, hasta ahora, bien flojo, ¿no? Bien flojo. O sea, en fin, el beneficio de la duda y que le vaya bien, pero no se ve nada rompedor, sobre todo porque Romero finalmente, pues, lo sacan, lo criticaron, qué sé yo, pero era una persona que por lo menos parecía proyectar, ¿no?, cierta planificación. No, había sido director general de la policía y ministro del Interior ya previamente, ¿no? Tenía alguna experiencia. Exacto. Entonces, claro, acá estás hablando, no te queda muy claro si lo que has hecho es ir hacia arriba o no. No, y además llegas ya con una denuncia también por parte de tu hermana por maltrato, ¿no? O sea, otra vez alguien que está manchado, más allá de las credenciales. A mí me preocupa que Víctor Torres Falcón, por si acaso, para los que no saben, es el nuevo ministro del Interior, el cuarto ministro en el gobierno de Dina Boluarte en 11 meses apenas, para que vean qué tan mal estamos en esa cartera. Lo que a mí me preocupa es que él del aeropuerto fue directo al Salón Dorado del Palacio de Gobierno a ponerse el fajín y juramentar como ministro del Interior. Es alguien que estuvo varios meses viviendo fuera, desconectado de la realidad peruana, y además, como dice Enrique, no es un policía que haya llegado pues a los niveles máximos de liderazgo en su institución, ¿no? Ha llegado máximo a ser jefe de Estado Mayor, y esta semana en su primera intervención ante la prensa lo he escuchado yo con un discurso muy débil realmente y físicamente desmejorado, pechando a los gallegos, ¿no?, esta decisión del Tren de Aragua, pero realmente me sorprendió que quiera arengar y retar a la delincuencia que es organizada en el Perú desde una posición muy débil. La verdad, no le daría ni siquiera el beneficio de la duda. No sé si ha sido un reemplazo peor que Romero, ¿no?, que ha sido censurado por los socios del Congreso de la República, digo, socios del gobierno, ¿no? Antes de pasar al fútbol, que es lo que hemos anunciado al principio, para poner un poquito, ¿no?, la nota deportiva, podemos hablar de lo que ha ocurrido también durante el partido de fútbol contra Venezuela en el Congreso de la República. Quedaron un poquito entre gallos y medianoche suspendidas, eliminadas las PASO en esta primera votación que todavía necesita que el Pleno del Congreso reconfirme. Pero, ¿qué hay atrás de eso que todavía no se ha practicado, que todavía no hemos podido conocer en la práctica los peruanos? Yo creo que sí, dale. No, a ver, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es un sistema que funciona en la región, en Argentina, prueba de ello ha sido el triunfo de Milei, ¿no? Es interesante discutirlo abiertamente en el país y de una manera técnica, ¿no? Porque siempre las reformas, los reformólogos en el Perú antes hacían las reformas con tijera y papel, hoy hacen con copy-paste, ¿no? No necesariamente lo que funciona en otras realidades funciona en el Perú. Recordemos que en el Perú ya no hay partidos políticos, tenemos un grado mínimo de ciudadanía, es decir, no hay responsabilidad del elector cuando elige a sus autoridades. Prueba de ello, varios casos recientes. ¿Recuerdan el Congreso que reemplazó al disuelto por Vizcarra, esa bancada grandota del FREPAP, ¿no? Decían que era un voto de protesta, ¿no?, de los jóvenes sobre todo. Entonces hay que medir yo creo que con realidad, con una dosis muy grande de realidad nacional. Sí estoy de acuerdo que tenemos que quitarle a las cúpulas, además, lúmpenes de los partidos,
esa posibilidad de elegir entre ellos a sus candidatos, pero vamos a ver si la ciudadanía responde a eso, ¿no? Porque yo veo una dosis bien alta de, primero, descontento popular, decepción de la clase política en general, y los ciudadanos no acompañarían, digo yo, una reforma de este tipo. Pero hay que discutirla, ¿no? Enrique. No, yo me pregunto si, a ver, durante mucho tiempo, antes de que se pusieran de moda las PASO, se discutía pasar de la modalidad de delegados, que es la que va a primar a partir de ahora, es decir, la cúpula controla con 4 patitas la designación de los candidatos, pasar al famoso un militante, un voto, que nunca se instauró en plena manera. Habían apristas en su momento que peleaban por el un militante, un voto, para que García no siguiera controlando la designación de candidatos. Ahí estaba incluso, me parece, Jorge del Castillo en su momento. Y eso no se dio. Ahora se pide que los partidos tengan por lo menos 24.000 militantes. Oye, ponles un porcentaje mínimo para que, porque claro, en las PASO, la gracia de las PASO es que, claro, si no representabas el 1 punto y pico, se supone que el partido no podía pasar a la elección. Claro, en el Perú pues que tienes 30 y pico partidos y demás, es una locura también, ¿no? Entonces, es evidente que acá el Congreso sí tiene la intención de que los que están acá controlen un poquito, sigan cortando el jamón. Para mí eso va a ser imposible en la práctica, por más que quieran, ¿no? Pero creo que sí se podría estudiar o volver a estudiar alternativas, ¿no? Hay opiniones de gente interesante contra las PASO, como Tito Borea, ¿no? Que también decía que era una imposición contra los partidos. ¿Por qué va a venir Enrique Chávez a votar contra un partido con el cual no tiene nada que ver, ¿no? Y claro, en un país donde no hay partidos, es una discusión que me parece válida, ¿no? No hay que ser tampoco más papistas que el Papa, ¿no? Ni defender fórmulas que no están del todo instaladas, ¿no? Pero yo creo que hay que demandar eso, ¿no? Esa discusión. Pero el tema está... y salir de la situación actual, ¿no? El tema está en la discusión, lo que no hay debate, no hay un argumento de todo lo que se necesita para que todos podamos enterarnos de qué cosa es lo que se discute y qué cosa es lo que finalmente se vota, ¿no? El tema es ese, que este Congreso no tiene ningún día de discusión real, de argumentos reales y de explicaciones entre ellos mismos para poder alimentar. Todo está como decidido antes de finalmente votar. Pasamos al fútbol rapidito, nada más. Es verdad que Gareca viene, ya denos la primicia a todos. No, lo que está confirmado, según lo ha dicho Juan Carlos Oblitas, es que Reynoso no va más en la selección. Claro, de 18 puntos que estábamos disputando, apenas hemos tenido 2 y seguimos en la cola. Yo creo que Reynoso está en modo Otárola, ¿no? No se da cuenta de que ya fue. Ojalá que venga Gareca, la gente lo quiere y ha tenido por lo menos un éxito contundente. No sé qué dice Enrique. Bueno, Reynoso tiene 2.400.000 razones para asumir el modo Tarola, aparentemente. De dólares, dicho sea de paso, ¿no? Exacto, ¿no? Pero, y claro, según los trascendidos, no soy experto, pero según lo que dicen los colegas del rubro, si alguna conversación hubo con Gareca, él dijo, con Lozano ni a la esquina. Y como ya sabemos, si a Reynoso les va a costar sacarlo, a Lozano no lo saca nadie, excepto la FIFA, ¿no? Entonces, pero Lozano está muy cuestionado. Esa posibilidad, ¿no? Pero Lozano ya está muy cuestionado también, ¿no? Tiene que haber de alguna forma un poco de decencia en la federación si tienes a alguien presidiéndola de esa forma. Pero ¿no? son los delegados los que tienen que cambiarlo, ¿no? Ni siquiera el Poder Judicial, menos el gobierno de turno puede cambiar. La FIFA es autónoma, pues la Federación Peruana de Fútbol intocable. Entre ellos tienen que solucionar ese tema. Por ahora, ¿no? Salvo que la justicia ordene una detención preventiva o preliminar contra Lozano, que no se descarta tampoco como está su situación judicial, ¿no? Por eso, bueno, siempre hay un poco de luz al final del túnel. Vamos a ver cuándo se abre esa puerta. Ya, bueno, nos tenemos que ir. Se nos ha pasado el tiempo hace como 3 minutos ya. Ya estamos. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Adiós. Cuídense. Chao.